los derechos. ¿La de los derechos? Sí, la sobrina del autor, a la que hemos tenido que pedir autorización para representar, y que aseguro que los herederos son a veces más moscas cojoneras que el propio autor cuando vivía. Ay, ¿para qué montamos autores muertos si hay que pagar a los herederos? Bueno, 10 años más y ya estará libre de derechos. Esperemos al menos que le guste la función. Ese trigo no está todavía vendido. Ten en cuenta que ella asistió al nacimiento de la obra en 1927 y por consiguiente tiene sus propios puntos de vista. ¿Para qué ha venido entonces? Para contar la entrada y verificar que no le vamos a engañar con su 10%. Y pensar que le hemos tenido que invitar para hacerle la pelota. Por ahora tiene los ojos cerrados. ¿Se concentra o duerme? Yo creo que está muerta. No, está roncando. Pues tendríamos que despertarla. Vamos a dar los 3 golpes de aviso. Voy a pedir que los den algo más fuertes que de costumbre. Bien florida, de verdad que es magnífica. Gracias, pero es mucho trabajo, ¿sabes? Aunque cuando se ve el resultado, se olvida todo lo demás. Claro. ¿Y las tuyas? ¿Se las compraste al florista del mercado de Alfafar, a Jorge? Claro que sí. Y escúchame bien, flor natural, faltaría más. Lo que yo te diga, flor natural, no hay nada mejor. Confieso que pensé en incinerar al mío, pero bueno, la incineración no es muy ecológica, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y el suyo? ¿Murió hace tiempo? Hará 10 años, el 24 de diciembre. Dios mío, el 24 de diciembre. Pues sí, la Nochebuena. Ya te puedes imaginar lo animada que estaba yo para celebrar. ¿Un hueso de pavo que se le atragantó? No, lo atropelló un coche. Un borracho que ni siquiera tenía carnet. A ellos habría que matarlos. Por lo menos murió en el acto. No sufrió. ¿Y el tuyo? 5 años exactamente. Hoy es su cumpleaños. Dejan un gran vacío, ¿verdad? Sí. Tengo otro. Pero bueno, no es igual. Claro. ¿Y tú tienes otro? No, ni siquiera tuve ganas. Sabía que no podía ser sustituido. Tengo un gato. Pero un gato no es igual. No. Y a pesar de todo, hay que seguir viviendo. ¿Tienes hijos? 3. Pero bueno, tampoco es igual. No hay sustitución posible. Sobre todo cuando crecen y se marchan de casa. Ellos, de no haber muerto, nunca nos habrían abandonado. Claro. Pero no viven tanto como nosotras, lo sabemos. Tendríamos que estar preparadas. Sí. Y a pesar de todo, cuando ocurre, es un trauma. ¿Cómo encontraste al tuyo? Por internet. ¿Ah, sí? En mi caso, hace 20 años, todo ese rollo no existía. Recogí el de la vecina. Ya no lo quería. Es horrible. Hay mujeres así. Escogen uno y luego se dan cuenta de que no es exactamente lo que habían imaginado. Así que prefieren abandonarle. Afortunadamente, estabas tú allí para recogerse. Estoy segura de que fue muy feliz contigo el tiempo que vivió. ¿Tienes una foto? Mira, ahí hay una en la sepultura. ¡Ay, sí! No lo había visto. Dios mío, qué mono era. Con esas orejas. Son tan grandes que casi le tapan los ojos. Si lo hubieras visto, con unos años menos, con más pelo. ¿Y el tuyo? Mira. Ay, con el pelo rizado. Muy cariñoso, ¿verdad? Ay, un amor. Ay. Bueno, ya me tengo que ir.
Creo que nos están esperando para cerrar las puertas. ¿Y vienes muy a menudo? En cuanto puedo. Pero se me hace de lejos. ¿Y tú? Yo, afortunadamente, vivo justo enfrente. La verdad es que desde la ventana de mi cocina puedo verlo. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Así que nos volveremos a ver cuando... Si Dios quiere. ¿Y el tuyo de qué murió? Una larga enfermedad. Como dice el mundo, no saben. Al final sufría tanto que tuve que llevarle a que le pusieran la inyección. Vamos, piensa que ahora donde están ya no sufren más. ¿Tú crees que hay un paraíso para ellos también? Vete a saber, puesto que ya hay cementerios. ¡Policía! Entre, por favor. Me estaba esperando. ¿Ha venido sola? Es que estamos cortos de efectivos por ahora. Mi colega tenía algo que arreglar. Nada grave, espero. No. Un accidente en un circo. Un tigre que mordió a su domador. ¿Ha muerto? ¿Quién? ¿El tigre? Nada, lo decía en broma. Sin embargo, la fiera le había cogido la nalga y no quería dejarla. Tuvimos que anestesiarle. ¿A quién? ¿Al domador? Lo decía en broma. Está abajo, en el coche. Me refiero al tigre. Espero que no se despierte demasiado pronto. Bueno, ¿dónde es? Aquí al lado, en la habitación. Entonces, si no le molesta, voy a echar un vistazo. Ah, sí. Y si me permite la indiscreción, ¿cómo hizo usted eso? Con un cuchillo de sierra. ¿Un cuchillo de sierra? Un cuchillo eléctrico. De esos de cortar el pan o el jamón. ¿Y pensaba trasladar los trozos? ¿Ponerlos en una bolsa de basura, quizás? No les habría llamado a ustedes. Claro. Un poco de champán. Bueno, ¿por qué no? Bueno, pues salud. ¿No me pone las esposas? ¿Cuántos maridos tenía usted? Solo uno. Entonces no hay ningún riesgo de que reincida enseguida, ¿verdad? Está bien fresquito. Perdón, una última pregunta, solo por saber. ¿Por qué 2 trozos solamente? ¿Se le agotaron las pilas? Mi marido no conseguía escoger entre su amante y yo. Por lo tanto, opté por una partición equitativa. Oh, los hombres son todos iguales. ¿Está usted casada? Viuda. Lo siento. Oh, no, por favor. No vale la pena, se lo aseguro. No me diga que usted también. No, que va. No hubiera podido entrar en la policía. Ya no son tan estrictos como antes, pero si ya tienes algún antecedente, claro, lo tienen en cuenta. No, mi marido murió estúpidamente por culpa de la cerveza al salir de un bar. Tenía un problema con la bebida. Ni tan siquiera, estúpidamente, he dicho.
Le atropelló un camión de San Miguel. ¡Qué pena! Como digo yo, uno tiene que aprovechar las cosas buenas de la vida cuando todavía puede. Un poquito más de champán. ¿Usted la conocía? ¿A quién? Al amante de su marido. Personalmente no. Solo sé que es policía. Una colega entonces. Bueno, hay guarras en todas partes. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Usted cree en el azar? Bueno, en este oficio... Entonces créame, usted no está aquí por casualidad. ¿Francisco? Es mi marido. Bueno, lo era. Si me había dicho que era viudo, se lo juro. Eso prueba que todo el mundo puede equivocarse. Dios mío, si ni siquiera le había reconocido al verlo así, en dos trozos. Pues nada, pues usted me tiene que odiar, por supuesto. Le mintió a usted también, ¿no es cierto? El muy cabrón. Bueno, ¿y ahora qué? Pues como le he dicho, compartimos. ¿Tiene usted una parte preferida? Es que no va a ser tan sencillo, tengo que escribir un informe y me va a costar hacer pasar esto por un accidente doméstico. ¿Un suicidio? Un tipo que se hace el araquiri con un cuchillo de sierra. Entonces no hay más remedio que deshacerse del cuerpo. ¿Alguna idea? ¿El tigre? Tenía hambre, ¿no? Quería comerse a su domador. Es un tigre viejo, solo le quedan 2 dientes. Por eso escogió la parte más blanda. Vamos a comprar más pilas. ¿Cuánto tiempo lleva muerto, doctora? Todavía está tibio. Yo diría 2 o 3 horas como máximo. La mujer de la limpieza ha sido quien ha encontrado el cuerpo, desplomado en su asiento. ¿Y ya tiene usted alguna idea de la causa de la muerte? Los análisis tienen que confirmarlo, pero creo no equivocarme, comisaria, afirmándole que este hombre se murió de la risa. Es más bien inhabitual, en efecto. Una risa profunda, muy violenta. Sus mandíbulas no lo aguantaron. No hace falta que se lo dibuje. ¿Alguna idea de lo que pudo provocar esa carcajada? Usted ha dicho que lo han encontrado en su sillón. ¿Estaba en casa viendo la tele? ¿En el cine? En el teatro. Aún más sorprendente. Habitualmente, cuando se encuentra algún espectador desplomado en su asiento al final de una representación, está más bien durmiendo. ¿Y está usted segura de que este hombre no está simplemente durmiendo muy profundamente, como consecuencia de un aburrimiento igualmente profundo como los que se suelen padecer en los teatros? Confundir un coma teatral con un estado de muerte clínica. ¿Usted me está tomando por una principiante, comisaria? En vez de eso, ¿por qué no me dice qué clase de obra fue a ver este pobre hombre? Eso está todavía por investigar.
Mis hombres están interrogando al director del teatro y examinando la guía de ocio para comprobar sus declaraciones. Pero ya hemos cursado una orden de detención contra el presunto autor de la obra por homicidio involuntario. ¿Involuntario? Es que dice que había escrito una tragedia. Pero bueno, yo tampoco soy una principiante. Sé cómo hacer hablar a un sospechoso. Tiene razón, comisaria. No se puede dejar en libertad a semejantes individuos. Si una ya no puede ir al teatro sin temer morirse de la risa. Parece que todavía está agitado con algunos sobresaltos. ¿Está realmente segura de que está muerto? Será por los nervios. Créame, este hombre está muerto y bien muerto. ¿Y usted cree que ha podido verse morir? ¿Por qué? ¿Quiere interrogarle? Era una broma. No se preocupe. En mi oficio, si uno no puede reírse de vez en cuando, más vale desdramatizar, se lo aseguro. Mire, el domingo pasado tuve que hacerle la autopsia a un pobrecito que había muerto de aburrimiento. ¿En un teatro también? Peor, en casa de su suegra. Fíjese, uno puede evitar ir al teatro un domingo, pero a comer a casa de su suegra. No me diga. ¿Y usted piensa que en este caso la autopsia podría revelar algunos detalles interesantes? Por lo pronto, le puedo decir que este desgraciado no tuvo su última cena en casa de su suegra, a menos que sea china. Encontré rollitos de primavera en su estómago. ¿Rollitos de primavera? No hay la menor duda acerca de esto. Y luego se tomó un pato lacado con arroz cantonés. ¿Y de postre? Sin postre. Pero eso no tendría que sorprenderle. Los postres en los restaurantes chinos no valen nada. ¿Y usted piensa que el hecho de que comió en un restaurante chino podría tener alguna relación con el fallecimiento? Ninguna. Bueno, Muerto de la risa. ¿Cómo voy a anunciar eso a su familia? usted tampoco tiene un oficio fácil, comisaria. Venga a cenar a mi casa alguna noche. Me quedan 2 botellas de Burdeos que están para morirse. Uno tiene que relajarse un poco de vez en cuando, ¿verdad? Muy amable, doctora. Se lo diré a mi esposo. Se lo aseguro. Parece que todavía está sacudido por la risa. Solo son los nervios, que se lo digo yo. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que tú quieres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que tú quieres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro al fin bendigo la suerte de ser tu amor. Sienta bien eso de poder estar por fin un poco tranquilo. ¡Sí! Con todo ese jaleo que hay ahí fuera. ¡Sí! Se está mucho mejor en casa. ¡Sí! Y ya ni siquiera me acuerdo de cuándo fue ¿De cuándo fue el qué? la última vez que salí yo por ahí. Ah, sí. Salí. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cuándo fue La última vez que saliste. la última vez que saliste tú? Ah, no, salí. Eso debió ser
para sacar al perro. ¿Al perro? ¡El perro está muerto! No me digas. ¡Ya hace años! Lo decía yo. Si me hace que este perro no mea muy a menudo. ¿Y ¿Y qué? que cuando saliste por última vez? ¡Que si te Yo acuerdas! sí salir, eso debió ser para tirar la basura. ¿La basura? ¿Por qué no? ¡Tenemos tragabasuras! Sí, ya decía yo, este cubo no se llena nunca, nunca. ¿Y el perro? ¿Dónde lo hemos enterrado? En el jardín. Supongo que habré tenido que salir para enterrar al perro. El jardín está afuera, ¿no? Va, déjalo. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿De qué? Te va a parecer raro, pero no estoy segura de haber salido nunca en realidad. El perro se meaba en el césped antes de que lo enterráramos debajo, naturalmente. Yo tampoco. No, desde luego que yo me acuerde, porque me acordaría, ¿no? Probablemente. De todas formas, que podríamos ir a hacer afuera. Con lo tranquilo que se está aquí. ¿Eso qué es? El timbre. ¿Y qué podrá ser? Voy a ver. El cartero. ¿Y qué ha dicho? Nada, ya se había ido. Pero dejó una carta. Sí, los carteros es lo que suelen hacer. No me gustan las cartas. Siempre tengo miedo de que sea una mala noticia. ¿Es una mala noticia? Es una partida de defunción. ¿Ah, sí? Señor y señora Domínguez. ¿Los dos? Aparentemente, sí. ¿Y los conoceremos? Como que me suenan. Te vas a reír, pero Mira, ya me estoy riendo. el señor Domínguez soy yo. Entonces yo soy la señora Domínguez. Probablemente. ¿Y estamos casados? Estamos casados. Solo dice que estamos muertos. Oye, pues habría que escribirles para hacerles saber que es un error. Sí, sí. Pero para eso habría que salir. No sé si me animaré. Con lo bien que se está en casa. ¿Crees que será un error? El día que yo muera yo velo, con mi lámpara de quinto, de mi familia grande, baile los invitados, en la barriga auténtico.
tarde. Lo siento, mi hermana acaba de llegar. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Chao, chao, chao. Ay, menos mal que me has avisado. Yo ni siquiera recibí la esquela de defunción. ¿Está ahí? Sí, ¿Le has visto? sí, Hace lo menos 10 años. Habrá cambiado, ¿no? claro, está muerto. Sí, la verdad. Es que no estoy muy segura de querer entrar ahí para verle así. Quizá debería quedarme con la imagen de la última vez que lo vi. Lleno de vida. Vamos, hazlo por él. Estoy segura de que le habría hecho mucha ilusión verte una última vez. Bueno. Dios mío. ¿Ya? ¿Me dijiste que estás ahí? Sí, ¿por qué? Pues esa de la derecha. Es que no es él. ¿No le has visto desde hace 10 años? Por fuerza tiene que haber cambiado. ¿Hasta cambiar de sexo? Es una mujer la que está ahí en el ataúd. ¿Seguro? Una mujer que encima no se le parece en nada. ¿No te diste cuenta? Ay, mira, estaba tan conmocionada esta mañana que se me cayeron las lentillas de contacto en el lavabo. Debe de ser la puerta de la derecha. Hay dos capillas ardientes. Ahí voy a ver. Mejor voy yo, ¿no? ¿Y bien? Tampoco es él. ¿Estás segura? Al menos que nos haya ocultado toda la vida que era negro. Enséñame la esquela. A lo mejor te equivocaste de dirección. Taratorios hay un montón. Ay, Dios mío. Pero me impresionó tanto saber que había muerto y ahora ni siquiera vamos a poder asistir a su entierro. A ver. Pues no. Aquí está. No lo entiendo. La dirección es correcta. Comunica con profundo dolor el fallecimiento de... Pero ese no es su nombre. Oye, no es posible, dame eso. A ver. ¡Ah! ¡Joder! ¡Es el apellido de los vecinos! Ocurre al menos una vez por semana. ¿El qué? Pues que el cartero se equivoque. Bueno, Martínez, Ramírez. Se parece mucho, ¿no? Yo tampoco me di cuenta. Así que no ha muerto. Lo siento, de verdad. ¿Y que yo qué hago ahora con la corona? No esperes que el florista Jorge te devuelva el dinero. No, sí. Imagínate que se pusieran a reembolsar las coronas después de los entierros. Pues déjala aquí para honrar la memoria del difunto de tus vecinos. Sí. Aunque no parece que se preocupen mucho por él, ¿no? Ni tan siquiera han venido a despedirle. No tendría que sorprenderte. Tú tienes la esquela de defunción. ¡Ay, Dios mío! ¿Es verdad? ¿Y cómo voy a anunciarles eso ahora? Sí, creo que vas a necesitar hasta la más delicada de lo que seas capaz. Por lo menos él no ha muerto. Pero bueno, por lo que me costó decirle adiós. Pues así ya está hecho, por si acaso. ¿Irás a verlo? ¿A quién? ¿A él? ¿Para qué? Hombre, no sé, como tenías tantas ganas de decirle adiós, pues así podrías hacerlo mientras está vivo. Pues ya está, se acabó. Parece que sí. ¿Crees que hay algo después? Vete a saber. Francamente, no estoy muy convencida. Pues ya veremos. No estamos tan mal aquí. No es el paraíso, pero bueno, no es el infierno tampoco. Como dicen, a lo mejor sabemos de dónde venimos, pero no a dónde vamos a terminar. Ya está. Creo que veo algo.
bien. Parece un túnel. Sí, con una luz deslumbrante al final. Hasta ahora se parece mucho a lo que nos han contado. A ver si es una señal. Es muy estrecho, nunca vamos a poder pasar las dos. Ay, ve tú primero. ¿Yo? ¿Por qué? Sea lo que sea, no podemos quedarnos aquí. Sí, creo que pronto nos van a expulsar. Bueno, voy yo. Ya me contarás. Espera un momento. Y estoy atascada. Ya está. Veo la salida. ¿Y qué? Pues parece una habitación de hospital. Entonces, ¿no están los muertos de verdad? Peor. ¿Cómo que peor? No es realmente un hospital. ¿Y entonces qué es? Veo a un tío con una sonrisa estúpida que me está mirando mientras intento